Bueno, yo siempre digo que soy una mujer afortunada, pero sin duda hoy soy más afortunada todavía porque tengo la suerte de compartir un ratito con Carlos Monserrate. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a mí el año pasado, él lo sabe porque se lo dije, me encantó su sesión que hizo en comunicación interna y este año además de comunicación interna pues tenemos el lujo de tenerlo también en nuestro executive en experiencia de cliente. Gracias Carlos por acompañarme y sobre todo gracias por sacar este ratito para compartir conmigo en esta nueva experiencia de cliente que vamos a vivir este año desde la parte online, que además os voy a comentar ya que hemos ampliado el plazo de matrícula y en este caso experiencia de cliente va a empezar el 12 de junio. Así que a partir del 12 de junio podremos disfrutar de Carlos en una de estas áreas de experiencia de cliente. Carlos, voy a ir directamente a las preguntas porque no quiero perder mucho tiempo y además sé que me vas a contar cosas muy interesantes. Lo primero que quiero preguntarte es cómo estáis viviendo en este momento del COVID desde Bankia esta nueva experiencia de cliente que tenemos en marcha. Bueno, la verdad es que como todos con intensidad y es cierto que el COVID-19 está haciendo evolucionar muchas cosas y también el paradigma de experiencia de cliente. Yo te diría, por decirlo en modo titular, que estamos evolucionando muy rápido del cliente en el centro a la persona en el centro. Los ingleses lo utilizan, siempre ponen etiquetas con mucha facilidad, ¿no? People at the core. O sea, el mercado, la gente, la sociedad, en esta situación, claro, tiene incertidumbre, tiene ansiedad, la piel está fina. Entonces, están demandando mucha autenticidad, mucha consistencia. Estamos viendo que las marcas estamos siendo hiper exigidas, hiper observadas y que es el momento de estar a la altura con mucha autenticidad. Es una evolución, una radicalización en el sentido más positivo del término, clarísimo, clarísimo. Además, tú estás dirigiendo este área, ¿no? Dentro de Bankia, con lo cual ahí Sí, tenéis un reto sí, importante. sí, así Qué, es. qué bueno. Carlos, yo quiero preguntarte, porque una de las cosas que además lo hemos comentado, ¿no? Que nos encontramos es que muchas veces las empresas no saben o las organizaciones no saben a qué persona tienen que identificar dentro de la organización para gestionar esta experiencia de cliente. Tú que tienes gran experiencia en esto, ¿qué competencias piensas que tiene que tener ese profesional? ¿A quién tendríamos que elegir? Vale. Mira, hay una cosa, vamos a hablar de un perfil idóneo, aunque luego puede haber subperfiles, ¿vale? Porque hay perfiles más técnicos y hay perfiles más directivos, evidentemente, como en marketing, como en riesgos, como en relaciones laborales, como en todo. Posicionándose en un perfil medio, ¿eh? Un buen técnico con evolución, a nosotros nos gusta hablar de los profesionales con perfil T mayúsculo. Un Ajá. perfil T mayúscula es un perfil que es un gran especialista en una serie de metodologías, de herramientas, en este caso, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la experiencia de cliente, los pasillos de cliente, los pains, los momentos de la verdad, los mapas de empatía, toda esta cuestión, pero luego tiene que tener una serie de capacidades transversales que le permiten entender muchas cosas de lo que pasa en la sociedad, porque al final el cliente no es un cliente, es una persona que vive en una sociedad y a su vez en la organización, porque es muy importante entender la voz de la organización también, no solo la voz del cliente. Si no entiendes la voz de la organización, entiendes poco. Y eso implica, porque va habiendo derivadas, tiene que ser alguien con capacidad para leer muy bien, porque al final la organización son personas. No, nosotros siempre decimos que nunca nos hemos encontrado en el ascensor con Bankia. Nos encontramos con personas de Bankia, Totalmente. pero Bankia no existe, ¿vale? Existen personas de Bankia. Entonces, esa capacidad para entender no solo qué necesita el cliente, sino qué experiencia necesita cada dirección de la organización que va a participar en esto, al final, gestionar la experiencia de cliente en una empresa que no sea nativa en esto, y yo te diría que hay muy pocas, por no decir ninguna, que sean nativas en esto, alguna hay. Y yo soy cliente de alguna de ellas, pero la mayoría no lo son, implica una gestión de la transformación. Entonces, la capacidad para impulsar esto, el impulso organizativo de todo esto es fundamental. Por eso es importante enviar gente que tenga o pueda desarrollar marca personal dentro de la organización. Que la marca personal del individuo en la organización condicionará la marca del equipo y eso condicionará realmente el perímetro de lo que son capaces de hacer. Jolín, qué interesante. Y además, este año en CX lo que nos vas a facilitar es la parte de experiencia del empleado.
ese engagement con el empleado. A mí me gustaría saber, Carlos, desde tu punto de vista, qué diferencia real hay entre la experiencia del cliente y lo que llamamos comúnmente experiencia del empleado. Ya, pues yo te diría que muy pocas, por no decir ninguna. Porque, claro, estamos hablando de people at the core, la persona en el centro. Los clientes son personas, los empleados son personas. Entonces, claro, todo depende de lo que quieras de la plantilla. Si tú quieres un desempeño, digamos, funcional, lo que Taylor llamaba una honesta jornada de trabajo, lo vas a tener. Porque la gente en general lo quiere hacer bien. Y lo vas a tener. Lo que pasa es que en muchas ocasiones necesitas un 15 o un 20% más y ese 15 o 20% más es la diferencia entre tener beneficios y tener éxito a no tenerlos y que empiecen a aparecer los numeritos rojeando, ¿no? Claro, para lograr esa inmersión, ese compromiso, el empleado tiene que ser tratado experiencialmente, igual que el cliente. Hay que analizar cuál es la narrativa de experiencia que desea tener, qué es lo que realmente y por qué tiene sentido para él. Muchas veces tratamos a los profesionales mecánicamente. Bueno, esto es muy importante, luego como es muy importante, entiendo que tú vas a ver que es muy importante y lo vas a hacer. No, eso es muy importante a lo mejor para ti que eres el director financiero, pero no para mí que no soy el director financiero. Y no soy capaz de ver a lo mejor la importancia que tiene tener una buena capitalización a largo plazo, aunque tú me lo expliques, porque yo vivo en otra burbuja narrativa. Entonces, tú, si quieres mover mi compromiso, mi experiencia, mi inmersión, tienes que conectar con lo que para mí tiene sentido de propósito, con mi burbuja narrativa. Y las metodologías son prácticamente simétricas. De hecho, nosotros en Bankia los mejores proyectos que hemos hecho, los hemos hecho siendo capaces de despejar en los pasillos del cliente la experiencia del cliente y la experiencia del empleado, para entender dónde estaban los pains de cada uno de ellos. Y casi te diría que si lo que planteas no está muy bien planteado, pero para el empleado es experiencial, va a funcionar mejor que si lo que planteas está muy bien planteado para el cliente, pero para el empleado no es experiencial. Porque el compromiso del empleado resuelve los gaps. Fíjate, claro. Me parece fácil, esto, pero es un No, buen, no es buen fácil. reto. No, No es fácil, no es tiene su fácil. reto. Es evidente, pero no es fácil. Efectivamente, es que lo explicas tan fácil, Carlos, que yo lo veo así, digo, pues si es que esto lo podríamos hacer todos, pero Sí, luego sí. ahí Es hay evidente, detrás pero mucho no es fácil. trabajo que muchas veces no se ve, pero que como tú dices, ¿no? Esa coherencia y esa alineación es Sí. importantísima. Y yo quiero, porque no quiero quitar tampoco mucho tiempo y porque además quiero que nos des algún secretillo, nos cuentes algún secretillo de algo de lo que nos vayáis a contar en este Executive de experiencia de cliente, en esa parte que he dicho de engagement. Cuéntanos algo de lo Vale, que vais a vale, facilitar. vale, vale. Bueno, evidentemente, yo tengo dos sesiones. Una sesión será probablemente más de fundamentales y de revisar un caso práctico que plantearemos. Y entonces, una vez resuelto eso, que hay que resolverlo, tendremos otra sesión, yo diría, que un poquito más disruptiva. Hablaremos de cómo aplicar la gamificación para gestionar la experiencia del empleado, para generar la experiencia del empleado. Hay una anécdota. Se considera que cuando alguien hace en 10 años un trabajo durante 10.000 horas, o sea, le dedica durante 10 años 1.000 horas a algo, es un maestro en eso, ya sea un idioma, un deporte, bien. Hay 20 millones de chavales con 21 años que han jugado al WoW, World of Warcraft, durante 10.000 horas. El tema es por qué. ¿Qué había ahí que hacía que tuviesen esa pasión y esa inmersión? Entonces, entender qué hay ahí y ser capaz de trasladarlo a un entorno gamificado es una de las claves para realmente mover la experiencia del empleado. Y de eso trabajaremos un poquito. Bueno, a mí ya me has puesto los dientes largos, Carlos. Yo estoy deseando ya que empecemos el Es 12 de chulo, es junio, chulo, es porque, chulo. bueno, ya Yo yo también, lo he dicho al principio que la sesión del año pasado para mí fue yo también, espectacular yo en también. comunicación interna. Y bueno, mis expectativas están muy altas contigo, pero sé que se van a cumplir. Bueno, Así bueno, que gracias, Carlos, de verdad, de corazón. sí, sí. Deseando escucharte otra vez, porque ya te lo he repetido muchas veces, pero me encanta escucharte, me encanta aprender de ti. Y sobre todo, bueno, pues
gracias por compartirnos, porque además siempre lo digo, que la suerte que tuvimos el año pasado en comunicación interna y en experiencia de cliente es tener a docentes que estáis trabajando en ello, que nos traéis la realidad, o sea, lo que os encontráis, que actualicéis los contenidos año a año y eso pues tiene un valor incalculable. Así que gracias y nos veremos nada dentro de muy poquitas semanas. Yo tengo muchas ganas. Nos vemos. Cuídate Hasta luego, mucho. Carlos. Chao. Bye bye.